Muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, comentarles que para mí es un placer poder compartir en este hermoso sábado. Para mí es hermoso a pesar de que está lloviendo, porque les comento el tiro. Yo soy de Santiago y ya es muy difícil se ven las lluvias así, y a mí me gusta lo que es el sur, así que me gusta el clima así. Y contento de estar compartiendo el primer sábado del año con la iglesia de Valdivia Central. Yo creo que ustedes están contentos, están regocijados, ¿cierto?, de poder empezar este año compartiendo con los hermanos y por sobre todo buscando la comunión en familia, como iglesia. Y me siento contento, mis queridos hermanos, de ver eso aquí presente. Así también aquellos que nos acompañan por Zoom, ¿cierto? Un saludo para ellos, que el Señor también les pueda acompañar. Más que nada comentarles, y bueno, antes de comenzar lo que es el tema en esta mañana, poder presentarme. Ya me presentaron también, pero comentarles, mi nombre es José Wenzel, estudiante de teología de segundo año. Gracias a Dios estamos aquí con los jóvenes de aquí al fondo, ¿cierto? Son mis compañeros colportores misioneros. Así que estamos contentos de estar presentes acá. Y recuerden, mis queridos hermanos, que cualquier ayuda, cualquier visita misionera en la cual nosotros podamos ayudarle a alguna persona que ustedes quieran que nosotros podamos acompañarle en algún estudio bíblico, estamos presentes y no dude en recurrir a nosotros, ¿ya? Así que estamos aquí presentes como muchachos, ¿cierto?, que quieren servir al Señor. Dicho esto, mis queridos hermanos, entonces vamos a comenzar con lo que es nuestro punto de reflexión en esta mañana, ¿ya? Y es un placer, como les decía, estar acá y vamos a ir a la palabra de Dios. Así que los invito a aquellos hermanos que tengan su Biblia, que me acompañen al Evangelio según Lucas. Y vamos a revisar un poco el capítulo 15. Lo vamos a ir analizando en diferentes partes, pero me gustaría que me acompañaran en la lectura, para que así también pudiésemos entender y comprender la idea central tanto de lo que Jesús quiso explicar, como así también lo que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Entonces vamos a revisar Lucas capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y el 2 dice: y los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, yo quisiera presentarles esta primera parte para que tengamos atención. Jesús, entonces, vamos a hacer un pequeño contexto, venía de diferentes actos. Ya les había enseñado anteriormente la parábola de la Gran Cena, capítulo 14. También nos dice que presenta un poco lo que es seguir a Cristo. Ejemplifica lo que es también una parábola o la enseñanza de la sal. Ya lo que de alguna manera también nosotros somos llamados a hacer en el mundo. Entonces, cuando Jesús se presenta después aquí y se reúne con aquellas personas que, miren cómo se describen, cómo son descritas, publicanos y pecadores. Comúnmente para aquella época, mis queridos hermanos, se le consideraba todo tipo de personas que por algún negocio que realizaban, sacaban ganancia y aprovechamiento de lo que hacían. Por lo mismo se tildaba de esa manera. Ahora, vemos que en el versículo 2, ¿quiénes estaban? Los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacían? Murmuraban contra Jesús y decían: mira, en vez de juntarse con nosotros, que de alguna manera lo sabemos todo y podemos aplicarlo, se junta con estos, que no tienen nada más, que son pecadores, y los apuntaban. Y desde este punto en adelante, mis queridos hermanos, notamos que Jesús tiene algo especial preparado tanto para aquellos con quienes estaba reunidos, como también aquellos que estaban murmurando contra él. Y presenta 3 parábolas conocidas, comúnmente ilustradas, ¿cierto?, para aquellos pequeñitos, ¿cierto?, que están conociendo la iglesia. Hay canciones también. Pero el trasfondo especial que hay en estas palabras es importante. Y vamos a dar lectura. Así que, por favor, quiero que me acompañen ahí todos con su Biblia. Vamos a estar leyendo algunos, o tal vez todo el capítulo, y vamos a ir reforzando con diferentes ideas lo que aquí se refiere al capítulo 15. Recuerden, Lucas capítulo 15, ahora vamos a leer el versículo 3. Y nos dice lo siguiente: entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre
de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar, dice el versículo 6, a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos, ¿qué más? Y vecinos les dice, gozaos conmigo, alégrense, vengan, celebremos. ¿Por qué? Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice así el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y de alguna manera entonces en esta primera parábola notamos de que Cristo presenta la historia de 100 ovejas, pero resalta un aspecto importante y que en ese momento era mal visto. Y vamos a ir rápidamente a buscar otro texto que encontramos en el libro de Ezequiel. Así que vamos a ir a Ezequiel rápidamente, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vamos a notar un aspecto importante y por qué se resalta, al menos en la primera parábola, el pastor. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 6, para aquellos que también nos acompañan por Zoom. Vamos a dar lectura entonces. Versículo 6 dice, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni preguntara por ellas. Se ve un poco tergiversado el mensaje contra los pastores. Vamos al versículo 11 del mismo capítulo. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Versículo 16 del mismo capítulo 34. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero la engordada y la más fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Hay otros textos más que resaltan, y si ustedes en sus hogares le dan lectura al capítulo 34, se van a dar cuenta que hay una reprensión importante, pero necesaria para aquellos que eran, por así decirlo, pastores, o que de alguna manera eran los que resguardaban al pueblo. Para aquella época ser pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas, era mal visto, porque el pastor de ovejas se le reconocía como un asalariado, una persona que por dinero tenía que cuidar, y si se perdía una o dos, él no le importaba. Se enfocaba solamente en el gran grupo y a pesar de que faltara una, él estaba haciendo su labor y lo dejaba como encomendado nomás. Bueno, son accidentes que pasan. Pero Cristo es quien toma esta labor de pastor y la exalta. Por eso Él se presenta como el buen pastor, ¿cierto? En Juan. ¿Y el buen pastor qué hace? Da la vida por sus ovejas. Entonces aquí notamos que en la primera parábola hace enseñanza sobre el pastor, ¿cierto? ¿Con cuántas ovejas? Con 100. ¿Y se le pierde? Una. ¿Y qué hace? Vuelve tras la una, la recupera, ¿cierto? Vuelve a la casa y genera la fiesta, se siente alegre. Y notamos entonces la primera característica que se presenta acá. Notamos de que Él se pone alegre y es un Dios de amor. Vamos a la siguiente parábola entonces, versículo 8. Nos dice lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Comúnmente para aquella época, mis queridos hermanos, también podemos entender que una dracma era la cuarta parte de un denario. Y un denario era la paga diaria de un jornalero. Entonces era un valor necesario que necesitaba esta mujer para lo que ella quisiera gastar, para vivir. Y era una de 10. Entonces el 9 nos vuelve a decir, cuando la encuentra, ¿qué vuelve a hacer? Junta a sus amigas y vecinas y les comenta: gozaos conmigo, alégrense, vengan, celebremos, porque aquí he encontrado la dracma que había perdido. Y nuevamente se repite, por así decirlo, lo mismo el versículo 7. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por quién?
por un pecador que se arrepiente. Entonces, ya vemos que Jesús lo presenta de manera ilustrada, de la manera práctica, y él era de ese estilo, él era cercano, él podía ver con quién se relacionaba, y al solo levantar la vista tomaba referencias para que la gente pudiese entender. Lo hacía de manera práctica, para que todos comprendieran. Vamos entonces a revisar, y esta un poco más extendida, lo que es la parábola del hijo pródigo, pero quiero preguntarles, ¿se han fijado cómo es que terminan las dos historias? En alegría, en regocijo, celebración, todos contentos, ¿cierto? Porque no es solamente la persona que encuentra lo perdido, invita a los demás y los hace disfrutar. Pero la parábola del hijo pródigo tiene ese episodio, pero termina de una manera diferente. Y vamos a dar lectura entonces a algunos versículos, mis queridos hermanos. Vamos entonces con lo que es el versículo 11. Y el versículo 11 al 16 nos presenta la historia y nos comenta lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, es decir, le pide la herencia en vida. Y las reparte. Atención a este versículo. Después lo vamos a revisar de nuevo, pero las reparte. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada y desperdició lo que eran sus bienes, ¿cierto? Viviendo perdidamente, viviendo la buena vida que relata, que demuestra el mundo y que intenta mostrar, y ahí se quedó. Para aquellos también que lo ven de alguna manera más ilustrada, podría decirse que compartió con sus amigos, lo derrochó. Dice que el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino, ¿qué cosa? Una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. ¿Y hubo alguien que lo ayudara? No. Lo perdió todo. Y el 15 nos resalta, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y este versículo, mis queridos hermanos, cuando Jesús les explica esta historia a aquellos con los que estaban relacionados, ¿cierto? Que se les reconoce como ¿quién? Versículo 1, publicanos y pecadores, y así también contra los que murmuraban que eran los fariseos y escribas, dice que les impactó el corazón. Porque lo que llega a ser este hijo pródigo era impensable para aquella época judía. Versículo 15 nuevamente nos dice, el cual lo envió a una hacienda, ¿cierto? Para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y es más, la hermana Elena en el libro Palabra de vida al gran maestro aclara lo siguiente. Sobrevino una gran hambre y él comienza a sentir necesidad y se llega a uno de los ciudadanos de aquel país que lo envía al campo a apacentar cerdos. Para un judío, esta era la más mezquina y desagradable de las ocupaciones. El joven que se había jactado de su libertad, ahora se encuentra esclavo. Y para aquella época, pensar un judío, alguien que tenía, por así decirlo, autoridad, pensar que su hijo iba a caer en lo más hondo de cuidar cerdos, era lo indispensable. No lo podían creer ni se les cruzaba en la cabeza. Pero en este momento llega el punto de inflexión a lo que quiere llegar por medio de estas parábolas, por medio de estas enseñanzas. Y el 17 dice así, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dentro de estas 3 historias notamos que hay algo de diferente dentro de lo que se relata. Por más que sea un poco más extendida, bueno, la oveja, cierto, en algún momento yo creo que se debe haber encontrado perdida, pero fue encontrada por el pastor.
La moneda también toda oscura, quizás dónde estaba, y cuando es encontrada también toma valor. Pero aquí ya vemos que va reflejado a la parte humana, a lo que realmente nosotros podemos sentir. Cuando uno comúnmente le toca hacer una presentación de algún tema o disertar en algo, tal vez en los estudios en la universidad, tiene que tener una pauta, ¿cierto? Nosotros cuando colportamos también tenemos una pequeña estructura para poder conversar con las personas y de alguna manera hay que aprendérsela, hay que tenerla de memoria. Este hijo también tuvo que hacer lo mismo, pero pensó tal seguida y tan completamente las palabras que le iba a decir a su padre que las iba repitiendo por el camino. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice el 19, hazme como a uno de tus jornaleros. Y estaba tan arrepentido este joven que al frente de su padre lo único que quería ser considerado, a pesar de la vergüenza que le podría haber ocasionado, solamente uno más de los trabajadores y de los jornaleros. Y aquí damos lectura a lo que era el versículo de meditación, versículo 20. Se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice? Lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué lindo, ¿no? Qué linda escena. El padre, ¿cierto? Podemos analizar diferentes cosas. ¿Qué estaba haciendo el padre? Esperando. Estaba viendo, yo no sé cuánto tiempo habrá transcurrido, cuánta habrá sido la angustia de este padre al poder salir a su casa, de su casa, ver el camino, a ver si se asomaba, a ver si en algún momento del día iba a ver a su hijo que lo siguiera, a ver si volvía. Y llegó el día, y el padre lo vio y se conmovió en misericordia y fue tras él, lo abrazó y le besó. No le importó la condición, no le importó lo sucio, lo que había padecido, todo lo que se había desgastado y había malgastado el dinero. Movido en misericordia, lo vio de lejos y se acercó. Y el hijo se presenta ante este padre y le dice las palabras que él ya había estudiado, ya había ensayado. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el padre no lo dejó terminar la frase. Y manda a sus siervos a que saquen ¿qué cosa? El mejor vestido, que le pongan un anillo en su dedo y el calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta. Porque, ¿qué dice el 24? Mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y termina la historia como las otras dos anteriores? No, continúa. Pero en esta parte, mis queridos hermanos, ya hay otra lección. Vamos a ver cómo es que estas tres historias se pueden asociar de alguna manera. De las 100, ¿cuántas se pierden? De las 10, ¿cuántas se pierde? Y de los dos, ¿cuántos se pierden? 1. Si se pierde una oveja de 100, ¿es el mismo valor o no? Si se pierde una moneda de 10, ¿pierden el valor, por así decirlo? La moneda perdida. Si a mí se me pierden 10.000 pesos y los doy por perdido, ¿pierde el valor ese billete? No, siguen siendo 10.000 pesos. Eso mismo intentaba resaltar. Daba lo mismo si se perdía uno de 100, uno de 1.000, uno de 10. El valor era lo que resaltaba Cristo y que quería mostrarle. Porque así como también terminaban las otras historias, dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que en el caso de las ovejas que las 99, o que las 10 monedas, o que de 2 hermanos. Y Dios eso quiere mostrarnos a nosotros. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y aquellos que también nos acompañan, tienen el mismo valor delante de los ojos de Jesús. Y no importa si es que en algún momento nos desviamos, lo importante es volver y recomenzar con el Señor. Y de alguna manera Él también nos va a tomar,
nos va a perfeccionar, nos va a acoger, nos va a dar lo mejor para que volvamos a estar dentro de la familia del Señor. Pero aquí viene la otra parte. Aquí viene por lo que puede ser en algún momento nuestra postura entre algunas situaciones. Versículo 25 en adelante ya relata lo que es la otra cara de la moneda. ¿Ya? Asociémoslo bajo la parábola. Lo que puede ser también el punto de vista de las otras ovejas. Aquí viene el punto de vista del otro hermano, del hermano mayor. Y dice el versículo 25 del capítulo 15 de Lucas, que el hijo mayor se encontraba en el campo, él estaba haciendo sus labores diarias. Y dice que al regresar, cerca ya del hogar, dice que escucha música y hay fiesta y alegría, y él se sorprende. Y el hermano mayor llama a uno de los trabajadores de los que estaban sirviendo, ¿cierto? Y le pregunta, ¿qué estaba pasando? A lo que él responde, que tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar, dice el versículo 27, el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y aquí este hermano se indigna. No se siente en la misma sintonía, por así decirlo, con el padre, con los trabajadores, con aquel hogar. Él se indigna y se enoja y no quería entrar al hogar. No tenía intención absoluta de poder entrar. Y el relato cuenta de que el padre lo va a buscar. La segunda parte del versículo 18 nos comenta. Salió por tanto el padre. ¿Y qué le decía? Le rogaba. Imagínense el punto que llevaba este padre para rogarle al hijo a que volviese a ver a su hermano y disfrutar de esa alegría. Pero el hermano, respondiendo, dijo al padre, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, fíjense esta expresión, mis queridos hermanos, cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Saben, mis queridos hermanos? Llega en algún momento, y esperemos que no pase, pero si nos sentimos en esa condición, conversemos con el Señor. Llega el punto en que nosotros mismos, que hemos pasado por un proceso de ser acogidos por el Señor, dentro del redil, miramos para afuera, bajando el perfil, mirando en menos a aquellos que quieren ingresar, conociendo tal vez algunos comportamientos, algunas conductas. Y yo creo que estas palabras le deben haber dolido a su padre. Acompáñenme nuevamente al versículo 12 del mismo capítulo, que dice así: entonces el menor de ellos, cierto, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero ¿qué dice el final? ¿Le repartió a quién? Les repartió los bienes. No fue solamente al hijo menor que quería salir. Él toma todo, lo divide y se los entrega. Entonces, de alguna manera, también este hijo mayor tenía los mismos privilegios, pero él recrimina porque en realidad no está haciendo como corresponde la obra. Entonces notamos aquí que se indigna con su recibimiento, no siente el amor por su hermano y se molesta por no ser distinguido o celebrado. Y además se siente pobre. Teniéndolo todo se siente pobre, porque le dicen, ni siquiera me has dado algo para poder compartir con mis amigos. No me has dado nada, teniéndolo todo. Yo les pregunto a mis queridos hermanos, en el relato que acabamos de leer, ¿quién más se sentía así? ¿Quién recriminaba a Jesús por el recibimiento que hacía, por así decirlo, a quienes tildaban de pecadores y publicanos? El versículo 2 lo resalta. Eran los fariseos y escribas. Lo conocían todo, tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios.
les faltaba aplicarlo. ¿Podían aprovechar los mismos beneficios con Dios? Claro, pero se ponían en una postura tan egoísta que los cegaba y los colocaba en una parte diferente, de un punto de vista tergiversado. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Cuando el padre escuche las palabras de este hijo mayor, deja este siguiente mensaje. Y el versículo 31-32 dice así, ya con esto vamos a ir culminando el mensaje de esta mañana. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué más? Todo lo mío es tuyo. Perdón, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, fíjense, le vuelve a tomar, le da esa responsabilidad, ese sentido de pertenencia de familia, que no lo mirara en menos. Tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Mis queridos hermanos, este mensaje que deja Jesús para aquellos que murmuraban contra los que no recibían a sus hermanos, de alguna manera puede ser entendido para nosotros en el momento que estamos viviendo. Nosotros, nos encontramos con diferentes realidades trabajando como colportores misioneros. Los chicos ya han sido testigos de personas que han abierto su corazón, contándole dificultades, contándole cosas que les acomplejan. Pero no saben ustedes, mis queridos hermanos, la alegría que sienten las personas en los hogares cuando uno hace una simple oración, pidiéndole al Señor que cuide de ese hogar y que acompañe en esa dificultad. Y es gente que tal vez puede ser reacia a lo que es una iglesia, pero con la visita de alguien puede cambiar su perspectiva en gran manera. Y eso es lo que de repente a nosotros nos cuesta. Hay diferentes situaciones en las cuales nosotros conocemos a cercanos que tienen pasados complicados y no somos capaces de recibirlos como el Señor nos recibió a nosotros. Y por eso es necesario que en estos tiempos, mis queridos hermanos, apliquemos todas estas enseñanzas. No olvidemos que a pesar de que se pierda una de 100, una de 10 o uno de 2, el valor permanece igual delante del Señor. Pero a mí me sorprende más, nuevamente, cómo es el amor de Dios. Vamos a finalizar entonces leyendo el versículo 20. Versículo 20 de Lucas capítulo 15, para que también nos acompañen aquellos hermanos en su hogar, ¿cierto? Vamos a leer este último versículo. Entonces se levantó y fue a su padre. Fíjense en esa parte, el coraje, el valor que las personas tienen, que nosotros debemos tener para acercarnos al Padre. Dentro de la humillación que hemos pasado, a veces cuesta. Pero él se atrevió. Cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre y fue movido en misericordia. Hay otras versiones de la Biblia que dicen compasión, en ternura. Y corrió su padre y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cómo nosotros, mis queridos hermanos, vamos a negar ese mismo amor de Dios a aquellas personas que necesitan ser movidas en compasión? Que todo lo que hemos conversado en esta mañana, mis queridos hermanos, que todo lo que hemos dialogado puede ser aplicado desde este sábado, desde esta semana, desde este nuevo año en adelante. Y que solamente seamos el reflejo del amor de Dios para el mundo que necesita salvación. Que el Señor les acompañe, que el Señor los cuide y que tengan un bendecido año, una bendecida semana y un bendecido sábado.